Estaban sentados a mi mesa, en el mismo lugar donde durante décadas partí el pan con su madre, totalmente ajenos a que el suelo bajo sus pies ya se había derrumbado para siempre. Los vi sonreír con una arrogancia que me revolvía el estómago, mientras apretaban esos documentos que creían su pasaporte hacia una riqueza fácil e inmediata que no les pertenecía. Su presunción era casi tangible en el aire de la sala, convencidos de que mi vieja mente se había vuelto nublada e impotente ante su codicia meticulosamente planeada. Pero en ese momento fatídico, mientras ellos planeaban la venta de mi legado, yo ya había movido la pieza final que los dejaría sin nada. Para comprender la profundidad de esta traición, debemos retroceder a cuando el sol brillaba de forma distinta sobre nuestra vieja finca de piedra, en el corazón de esta tierra generosa. Debemos recordar el aroma de la vid madura y los sonidos de aquellas risas sinceras que antaño llenaban cada grieta de los muros que mis antepasados levantaron con esfuerzo durante siglos. Esta era una casa construida sobre promesas de lealtad familiar y respeto profundo, un lugar donde el honor valía mucho más que cualquier oro o lujo moderno. Sin embargo, esa misma casa se convirtió en el escenario de la trama más oscura de mi vida, una historia que hoy debo compartir con todos ustedes. Antes de continuar con esta confesión sobre la codicia y la justicia, les pido que consideren suscribirse a este canal, pues su apoyo permite que sigamos compartiendo estas lecciones de vida. Su presencia aquí marca una gran diferencia y nos ayuda a construir una comunidad basada en la verdad. Así que escriban en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy. Su conexión significa mucho para mí y me otorga la fuerza necesaria para seguir relatando estos sucesos que la vida escribe de formas a menudo crueles. Ahora, regresemos a los días en que empecé a sentir el frío en mi propia casa, allí donde antes ardía el calor del amor verdadero. Soy Mateo, un hombre que ha visto 80 inviernos en esta tierra, y mis manos llevan las cicatrices de décadas de trabajo duro en los campos y los bosques cercanos. Creía que esas marcas eran el testimonio de una vida vivida correctamente para mi familia, para los hijos a quienes aseguré absolutamente todo lo que alguna vez necesitaron. Mi esposa, Elena, siempre decía que nuestro hogar era un refugio sagrado, pero tras su muerte, los muros se volvieron más silenciosos y las miradas de mis hijos se tornaron calculadoras. Era viejo, pero mi intelecto no era la niebla que ellos imaginaban mientras susurraban por los pasillos, creyendo que mis oídos ya no escuchaban. Me sentía como un extraño en la casa que yo mismo levanté, rodeado de personas que llevan mi apellido, pero no mi corazón ni mis valores morales. Mi hija y mi hijo me miraban como un obstáculo, como un árbol viejo que debe ser talado para liberar espacio para sus vanas y vacías ambiciones. No se daban cuenta de que las raíces de este árbol penetran mucho más profundo de lo que su codicia alcanzaría jamás en sus planes fríos y calculados. Mis noches estaban llenas de recuerdos sobre el pasado y los sacrificios hechos para que ellos tuvieran educación y ropas caras que ahora visten con un orgullo hueco y falso. Esta propiedad que llamamos el Roble Viejo no era solo un terreno, era el corazón vivo de nuestra familia por generaciones que trabajaron aquí con mucha dureza. Cada piedra en los muros del establo y cada árbol en el huerto llevaban el recuerdo de las manos que los cuidaron con amor antes de mí. Mi madre plantó las rosas que todavía olían a verano eterno, mientras que mi padre construyó el taller donde aprendí a valorar el trabajo manual. Este terreno era sagrado, lleno de historias de supervivencia que no se pueden comprar con dinero, pero para mis hijos todo era un número. Ellos veían el beneficio allí donde yo veía sudor. Elena y yo pasamos 50 años aquí, construyendo sueños desde la nada, transformando la tierra pedregosa en campos fértiles que nos alimentaron con fidelidad durante décadas enteras. Recuerdo cada mañana pasada en la viña, sintiendo el rocío en los pies y el aroma de la tierra que prometía vida y un futuro para mis hijos. La finca era la encarnación de nuestro camino común, el lugar donde mis hijos dieron sus primeros pasos y aprendieron sobre el mundo. Cada rincón de la casa tenía su significado, y cada crujido del suelo era un sonido familiar que me decía que estaba en casa. Al morir Elena, prometí protegerla. En los ojos de mis hijos vi solo impaciencia, el deseo de que esta carga del pasado
se monetizara cuanto antes en lujos que no comprenden. La casa llena antes por la sonrisa de Elena se convirtió en el blanco de sus cálculos sobre metros cuadrados y cercanía a la carretera. No veían el esfuerzo de mis ancestros, ni mis lágrimas derramadas sobre esta tierra en los años de sequía, cuando luchábamos por cada fruto. Para ellos, el Roble Viejo era solo un edificio viejo que derribar para construir un resort moderno para gente sin alma. Su visión estaba completamente desprovista de espíritu, concentrada exclusivamente en obtener un beneficio rápido. Las humillaciones empezaron despacio, casi imperceptibles, como sombras que se alargan al atardecer en una tarde gris de otoño frío, silenciosa y llena de amargos pesares. Primero empezaron a quitar las fotografías de Elena de la chimenea, diciendo que modernizaban el espacio para que fuera más atractivo para potenciales compradores. Mi silla mecedora, mi lugar favorito para la meditación, terminó en el garaje bajo el pretexto de que era demasiado anticuada para su nuevo concepto. Cada vez que intentaba decir algo, me interrumpían a mitad de frase, tratando mis palabras como un ruido que debe ignorarse por completo. Sentía cómo me borraban de mi casa. Pronto empezaron a controlar mi correspondencia y mis llamadas telefónicas, sosteniendo descaradamente que era por mi seguridad, porque supuestamente me había vuelto demasiado crédulo. Mi hija examinaba mis facturas con disgusto, reprochándome cada cosa pequeña que compraba para el jardín o para mi huerto tan querido. Hablaban de mí como si no estuviera presente, discutiendo mis necesidades con un desprecio que dolía más que cualquier herida física. «Papá ya no sabe lo que hace», susurraban ellos, sin saber que mis oídos todavía captaban cada palabra cruel y falsa que pronunciaban. Cada comida se convirtió en una lección sobre mi supuesta incapacidad de razonar. Una noche me echaron de mi propio taller, sosteniendo que las herramientas eran peligrosas para mis manos temblorosas y que debería descansar mucho más. Ese era el lugar donde me sentía útil, donde todavía podía crear algo valioso con mis manos cansadas, pero todavía hábiles con la madera. Cerraron la puerta y escondieron la llave, dejándome de pie frente al umbral como un proscrito en mi propio patio, sin esperanza. El sentimiento de impotencia fue devastador, un dolor físico en el pecho que no me dejaba respirar bajo el peso de su injusticia. Mi cincel y mi cepillo acumulaban polvo, porque ellos lo habían decidido así. Incluso mis encuentros con los viejos amigos se volvieron raros, ya que ellos decidían quién tenía permiso para entrar en casa bajo pretexto de calma. Mateo, mi mejor amigo, con quien jugué al ajedrez durante 50 años, fue rechazado en la puerta porque supuestamente yo estaba descansando. Estaba aislado, encerrado en una jaula construida de falsa preocupación y control frío sobre mi vida cotidiana, antes tan tranquila y llena. Cada movimiento estaba bajo la lupa, cada decisión era anulada por su actitud arrogante de que ellos sabían mejor. Me sentía como un árbol que pierde las hojas, mientras ellos esperaban el momento final para mi orgullo. La comida que me servían era insípida y ofrecida sin rastro de amor, a menudo acompañada de comentarios sobre lo agradecido que debería estar. Mi nuera me miraba con desprecio mientras comía, como si estuviera consumiendo recursos que le pertenecían exclusivamente a ella y a su marido. «Mateo, ten cuidado de no ensuciarte», decía ella en un tono usado con niños pequeños, destruyendo cada pizca de mi dignidad herida. Mi hijo callaba, mirando su teléfono, sin atreverse a mirarme a los ojos mientras su esposa tomaba el poder. Esa mesa, donde Elena y yo pasamos miles de horas, se convirtió en un lugar frío y hostil. El colmo fue cuando empezaron a hablar de vender mi viejo reloj, el único objeto que le perteneció a mi abuelo durante un siglo. Dijeron que era solo una baratija vieja y que el dinero estaría mejor invertido en sus acciones y en su lujo personal. Cada tic-tac del reloj me recordaba la fuerza de la tradición que ellos rechazaban tan fácilmente por una ganancia rápida. Cuando intenté protegerlo, se rieron simplemente, diciendo que ya no tenía ningún derecho sobre las propiedades de la familia. Entonces comprendí claramente que para ellos ya no era un padre,
sino solo un obstáculo viejo y cansado. Entonces ocurrió el momento que cambió todo. El instante en que la verdad salió a la luz en su forma más fea y dolorosa. Mi nieta, Lucía, el único ser que todavía me miraba con amor sincero, entró en mi habitación tarde en esa noche lluviosa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras susurraba con miedo. «Abuelo, huye, te lo quitarán todo. Los he visto firmando actas». Me dijo que habían ensayado mi firma durante días, pasando la herencia a sus nombres mientras yo dormía la siesta. El descubrimiento de que mis propios hijos falsificaban mi voluntad fue como un jarro de agua fría. Lucía me mostró los documentos que había logrado fotografiar a escondidas, pruebas claras de su intención criminal de dejarme sin absolutamente nada. El corazón me latía con fuerza mientras miraba esos papeles, sintiendo una incredulidad que se transformó lentamente en una determinación fría, cortante y firme. No planeaban solo vender la casa. Planeaban declararme incompetente mental para tener control total sobre cada moneda ganada por mí. La traición era total, planificada con precisión por aquellos a quienes les di la vida y todo lo que tenían. Mi nieta era el único aliado en esta casa llena de serpientes que esperaban su momento. Le agradecí a Lucía por su valentía increíble, diciéndole que no se preocupara porque el abuelo se aseguraría de que la justicia fuera triunfante. Mirando su rostro joven vi a Elena, su fuerza y su bondad que vivían todavía en esta nueva generación de mi familia. Ese momento de claridad absoluta fue el fin de mi sufrimiento pasivo. Ya no era una víctima, sino un jugador estratégico. Cualquier duda desapareció, siendo reemplazada por un razonamiento frío que me decía que debía actuar rápido, pero en absoluto silencio. Mis hijos creían que estaba acabado, pero yo apenas empezaba a escribir el capítulo final de mi honor. No grité ni los confronté inmediatamente con la verdad dolorosa esa noche, aunque un grito de furia estaba bloqueado profundamente en mi garganta. Decidí seguir siendo el mismo abuelo viejo que ellos habían creado en su mente, mientras en mi interior construía una fortaleza inexpugnable. Mi silencio se convirtió en mi escudo más fuerte, permitiéndoles continuar con el plan con una dosis mayor de arrogancia ciega. Los observaba en el desayuno cómo intercambiaban miradas cómplices, siendo totalmente inconscientes de que yo veía ahora clara cada intención oculta. Decidí que su castigo sería tan metódico y frío como lo fue su propio plan diabólico contra mí. Sabía que no podía basarme en emociones pasajeras, pues ellas me habían mantenido ciego ante su naturaleza egoísta y llena de codicia. Mi mente regresó al estado de agudeza de mi juventud, concentrada en un solo objetivo mayor: proteger el legado de Elena y mi dignidad. Cada vez que mi nuera me insultaba sutilmente, yo solo sonreía levemente, guardando ese momento como un combustible necesario para mi acción. No había lugar para remordimientos o lágrimas. Existía solo la necesidad de que el orden moral fuera restaurado en su sitio. Estaba preparado para ser el arquitecto de su colapso total sin sospechas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué habrían hecho si hubieran descubierto que sus propios hijos planean quitarles todo a escondidas? ¿Los habrían perdonado debido a los lazos de sangre? ¿O habrían usado, como yo, toda su inteligencia y paciencia para responderles? Comenten sus pensamientos más abajo, pues me interesa cómo se posicionarían en esta situación, donde la confianza se transforma en una arma peligrosa. Su perspectiva es importante mientras continuamos esta historia sobre la recuperación de la dignidad y la fuerza de un anciano que no se rinde. Ahora regresemos al momento en que hice el primer movimiento que derribaría todo su mundo falso. El primer paso fue la visita a mi viejo amigo, un abogado jubilado que conocía cada rincón de las leyes sobre herencias. Nos reunimos en secreto, lejos de los ojos de mis hijos, llevando las pruebas que Lucía me había procurado sobre sus falsificaciones. Mi amigo quedó horrorizado por su comportamiento, pero también impresionado por mi calma mientras planificábamos la revocación de cada poder. Establecimos un fideicomiso independiente que administraría la herencia después de mi muerte, asegurando que la tierra nunca llegara a sus manos. Cada documento fue legalizado ante un notario, que era una persona de la mayor confianza para mí hace años. Contacté con el gerente de mi banco y retiré todas las autorizaciones de sus cuentas,
transfiriendo los fondos a cuentas seguras y bloqueadas. Vi cuánto dinero habían extraído ya en secreto. Cada cifra era una nueva prueba de su codicia vergonzosa y sin honor. Amigos en el mundo bancario me ayudaron a seguir el rastro del dinero y asegurar que cada centavo estuviera protegido de ellos. El proceso fue largo y requirió precisión quirúrgica, pero sentí una satisfacción profunda mientras les cortaba el poder. Mis hijos creían que eran los dueños, pero sus tarjetas se convertirían pronto en simples trozos de plástico inútiles. Luego visité al doctor de la familia para realizar una serie de pruebas cognitivas que confirmaran mi pleno y claro discernimiento mental. Necesitaba una prueba imbatible de mi agudeza, una confirmación que derribara cualquier futura mentira sobre mi supuesta enfermedad mental o demencia senil. El doctor quedó asombrado con mis resultados, confirmando que mi mente está más afilada que la de muchos jóvenes que conoce. Con ese documento en mano, sellado oficialmente, mi defensa estaba completa y su historia se convertía en una fantasía imposible de sostener. Estaba listo para el acto final, para el momento en que se levantara el telón. Aseguré también testigos, personas de honor que habían visto su comportamiento hacia mí y estaban listas para confirmar la verdad ante cualquiera. Mi estrategia no era una venganza baja, sino la restauración de la dignidad que habían intentado robarme para siempre en mi vejez. Cada movimiento fue legal, moral e impenetrable, fruto de la paciencia que ellos consideraron debilidad, pero que era mi fuerza. Mi nieta Lucía estaba a salvo en mi plan, sabiendo que ella heredaría el amor por la tierra y nuestra casa. Todo estaba en su lugar, esperando solo un paso en falso de mis hijos para que su torre cayera. Llegó el día que ellos llamaron la gran reunión, convencidos de que sería el día de su victoria sobre toda mi herencia. Invitaron al inversor a mi sala, sin pedir permiso, comportándose como si yo ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo de allí. Mi nuera trajo champán, y mi hijo sostenía el mapa con los planes para el resort, que sustituiría al viejo huerto. Me miraban de arriba a abajo, explicándole al inversor cómo el padre había accedido por fin a la venta porque no podía cuidarse. Su arrogancia estaba al máximo, siendo totalmente inconscientes del abismo que se abría frente a ellos en ese instante. El inversor sacó el contrato y mi hijo le tendió los documentos con mi supuesta firma, la que habían ensayado días seguidos. «Todo está listo», dijo mi hijo con una sonrisa triunfante, mirando a su esposa que ya gastaba el dinero en su mente. Me senté en mi silla y observé tranquilo el espectáculo hasta el final, dejándoles sentir el gusto de la victoria falsa. Fue un momento de la más pura ironía dramática, un instante en que creían poseer el mundo, pero no tenían nada. Esperé a que el bolígrafo tocara el papel, sabiendo que era el fin de la ilusión y el inicio. Entonces me levanté calmado. Tomé mi maleta vieja y me acerqué despacio a la mesa, atrayendo todas las miradas sobre mí inmediatamente. «Esta reunión ha terminado», dije con una voz que portaba la autoridad del hombre que mandó a miles de personas. Vi cómo sus sonrisas se congelaban. Mi hijo intentó decir algo, pero lo callé con un solo gesto seco y firme. Saqué la confirmación de la revocación de los poderes y la documentación del fideicomiso, poniéndolos sobre sus planes de venta. El inversor miraba confundido los papeles, mientras en la habitación empezaba a propagarse un pánico que ya no podían ocultar. «Caballeros, mis herederos se han confundido un poco», continué con calma. «Ellos no tienen ningún derecho de disponer de este suelo jamás». Mostré las pruebas de la falsificación de la firma e informé al inversor que toda la herencia estaba bajo la protección de un trust. A mi nuera se le cayó la copa de la mano, rompiéndose en 1000 pedazos, exactamente como su plan de riqueza. El agente se levantó de inmediato, entendiendo el fraude, y dejó la casa sin mediar palabra, dejando a mis hijos desnudos ante su vergüenza. Su mundo se derrumbó en un instante, dejándolos entre las ruinas de sus ambiciones. Después de que todos los invitados se fueron, en la sala quedó solo un silencio pesado, lleno de su rabia y gran incredulidad. Los miré sin odio, pero con una decepción que ya no dolía porque era finalmente libre de su influencia tóxica. Mi hijo intentó gritar, pero le mostré el informe sobre las garantías bancarias revocadas para todas sus deudas de juego.
Los he dejado sin nada de lo que dependían, les dije despacio, porque no supieron apreciar el honor. Entonces comprendieron que habían perdido absolutamente todo, cada fuente de dinero que los había mantenido a flote en su arrogancia. Mis hijos se mudaron el mismo día en el silencio que ellos mismos crearon con su codicia y su falta de respeto. Casa el Roble Viejo respiró de nuevo, liberada de su presencia, mientras yo ponía las fotografías de Elena en su sitio de honor. Lucía se quedó conmigo, ayudándome a devolver el calor a cada habitación que ellos habían intentado matar con su frialdad. La paz que sentí entonces fue profunda, la paz del hombre que cumplió su deber con sus ancestros. Mi dignidad fue recuperada y mi corazón encontró por fin el descanso merecido tras una batalla muy dura. Ahora les pregunto, tras oír mi destino, ¿qué habrían hecho ustedes con hijos que los hubieran traicionado de forma tan profunda y oscura? ¿Los habrían perdonado por los lazos de sangre? ¿O les habrían enseñado la lección más dura sobre el precio de la codicia? Compartan sus pensamientos en los comentarios, pues su perspectiva puede ayudar a otros que enfrentan desafíos similares en su propia familia. Gracias por escucharme, y que siempre los guíe la sabiduría de quienes han aprendido sobre el valor de la dignidad humana. Mi nombre es Mateo, y esta es mi verdad sobre la victoria sobre el mal.